temprano. Entonces, pues vamos a empezar a platicar. Creo que ya saben que yo soy Cintia. Lo deben haber sospechado desde que se metieron al canal y se llama Cintia también, porque cero originalidad con los nombres. Entonces, pues hoy voy a platicarles un poquito de la ciencia del aprendizaje. ¿Qué es esto de la ciencia del aprendizaje? Bueno, yo he visto mensajes, inclusive en Twitter, escritos por doctores en educación que dicen cosas como que, pues es que no sabemos realmente qué estamos haciendo. Pues damos clases y ojalá y la gente aprenda algo. Bueno, quizás históricamente nadie sabía lo que estaba haciendo. Se repetían prácticas o se repiten prácticas porque es una especie de tradición. Pero hoy sí tenemos elementos para decir, ahora sí creo que puedo identificar y evaluar qué cosas funcionan mejor que otras. Para eso se utilizan básicamente 2 áreas, por un lado la neurobiología y por el otro lado la cognición. Y de estas 2 áreas se pueden hacer experimentos. Si podemos hacer evaluaciones empíricas, entonces podemos tener cierto nivel de certeza de qué cosas funcionan y qué cosas no. Cuando juntamos estas 2 áreas para ver cómo la gente aprende mejor, pues, básicamente estamos hablando de la ciencia del aprendizaje. Entonces, estos tips que yo les voy a platicar, básicamente, vienen de conjuntar estas 2 áreas. Así que, ¿te asusta más la violencia y la economía que los virus? El problema, sí estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que los virus, pues, a veces conllevan problemas económicos y entonces se desatan estas otras cosas, ¿no? Pero sí, sí entiendo, sí, perfectamente comprensible el punto. Y bueno, la primera estrategia que les quiero platicar se llama fragmentación. ¿A qué se refiere esto? Esta casi, casi yo la recomendaría más que a la gente en el momento en que estudia, yo la recomendaría para los docentes. Entonces, pues si ustedes no son docentes, debe haber alguna manera amable en que le digan a sus profesores que estaría bien padre que hicieran fragmentación. ¿De qué se trata esto? Bueno, resulta que si tú estás escuchando a alguien hablar, como ustedes ahorita me están escuchando a mí, pues la verdad es que estamos utilizando nuestra memoria de corto plazo y nuestra memoria de corto plazo es limitada. Eso quiere decir que por más que yo hable y hable y hable y hable, si no les doy un espacio de tiempo para que piensen, escriban, platiquen, me contesten o algo, pues lo único que voy a lograr es saturar esa memoria de corto plazo y por más que yo le quiera seguir metiendo información, la voy a llenar y lo primero que dije, pues se va a quedar perdido en el limbo. Y eso sucede porque bueno, pues porque tenemos una capacidad limitada, pero mi punto es que en las clases eso sucede mucho. Tenemos una clase de 2 horas con un profesor, el famoso profesor karaoke. ¿Sí saben cuál es el profesor karaoke? Bueno, la verdad es que no sé si todo el mundo le llama así. Yo escuché el término de profesor karaoke muy recientemente. Estoy haciendo una pausa porque yo sé que hay un retraso entre lo que yo digo y lo que, se tarda en transmitir. Entonces, voy a ver si ubican, pues, de qué estoy hablando. No, dice Yasmín que ella no sabe quién es el profesor karaoke. El que platica mucho, por ahí va, pero ¿qué hacemos en los karaokes? ¿Han ido alguna vez al karaoke? Si la Katsin dice que sí, a ver, ¿cuál será el profe karaoke? Pues yo sí he tenido profesores karaoke en los momentos más oscuros de mis vida de mi vida estudiantil, tuve muchos profesores karaoke. Contar y repetir lo que está escrito, exactamente. Son los maestros que tienen sus clases en acetato o tienen sus clases en PowerPoint, proyectan y la verdad es que tienen todo escrito, entonces, pues, se paran a leer y bla, 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 bla. O sea, pues, yo ya sé lo que dice, ya sé leer. Es más, leo más rápido de lo que tú hablas, ¿no? Entonces, es espantoso que hagas eso 2 horas. Entonces, sí.
Los profesores karaoke, los que duran 2 horas leyéndonos algo, pues sí, lo primero que dijo se quedó perdido en el limbo, ¿no? Hay 2 críticas que se les puede hacer a los profesores karaoke. Una es que, o sea, si estás poniendo texto, deja que los estudiantes lo lean o diles otra cosa, no metas todo ahí. Ponles una imagen, como esta diapositiva que yo les estoy poniendo, ponles una imagen y entonces haz referencia a la imagen de manera que sea un impacto visual, como dicen en un canal, y además la parte textual, eso es otro canal. Bueno, entonces tienes más probabilidades de que lo que les estás diciendo a los estudiantes sea útil. Considérenlo también cuando ustedes hagan presentaciones. Pero si es el mismo canal que se llama texto, no importa si está escrito o si es verbal, pues la verdad es que le haces caso a uno o le haces caso al otro, y lo que termina sucediendo es que nos aburrimos, entramos en un estado comatoso de aburrimiento y ya, ahí valió. Em, Quizás así nos hicieron aprender las tablas de karaoke, pues sí, pero las tablas de karaoke, las tablas de multiplicar, pero las tablas de multiplicar tenían que ver con la repetición, quizás más que el hecho de repetir lo que estaba en el pizarrón, ¿no? En fin, nuestra capacidad de retener en la memoria de corto plazo se satura entre 7 y 10 minutos. Entonces, lo que tendría que suceder, si tú eres docente, es que máximo a los 10 minutos hay que hacerles una pregunta a los estudiantes, hay que hacer una pausa, así sea estos 30 segundos que siguen, no voy a decir nada más, escribe lo que quieras acordarte, o aunque sea eso que te trae la mente distraída, a lo mejor el celular, atiéndelo para que ya puedas proseguir con esta sesión. Si no hacemos estas pausas, de alguna manera, con alguna estrategia, pues nada más estamos saturando a la gente. Ahora, cuando aplicamos esto al tema de que quiero estudiar para un examen, ¿esto qué significa? Bueno, significa que si estoy nada más en una actividad repetitiva, como pudiera ser leer, me estoy aventando 3 capítulos de golpe, así de corrido, ta, 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 ta. Bueno, ¿qué va a pasar? Que leí, qué bueno que leí 3 horas, pero mi memoria de corto plazo la saturé hace mucho rato y no estoy reteniendo todo lo que estoy leyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada cierto tiempo yo debería a mí mismo decirme, mí mismo, haz una pausa y eso que estás considerando que es importante recordar, escríbelo, haz un diagramita. Hay muchas estrategias de qué cosas podemos hacer para que esa información la podamos traducir en algo que a nosotros mismos nos evoque de mejor manera la información. Tenemos que pasarla de alguna manera a la memoria de largo plazo. Pero si para empezar saturamos la memoria de corto plazo, pues, el objetivo de que la información llegue a largo plazo se ve truncado. Exactamente, lo que sucede es que lo primero que lees, pues, ya se te olvidó, como dice Amelie. Y bueno, quizás yo debería seguir mi consejo y decirles: "A ver, anoten ahorita lo que quieran recordar de esta conferencia", ¿no? Digo, solo llevamos una cosa mencionada. ¿Han utilizado esa estrategia antes? ¿Les sonaba? ¿Alguien se las había dicho? Estas estrategias, yo sigo hablando porque temo que luego se conecte alguien y crea que no hay nada, que nomás me están viendo la cara. Estas estrategias vienen precisamente de hacer evaluación empírica. O sea, se hicieron experimentos para ver cuánto tiempo aguanta la gente con la memoria de corto plazo, como si fuera, pues, esta monita de la caricatura de Buscando a Nemo, Dory. ¿Qué me dijiste? Sí, bueno, en promedio, la gente puede recordar más o menos de 7 a 10 minutos, memoria de corto plazo. Más allá de eso, se te fue. Si tú quieres recordar información, estoy repitiendo intencionalmente, si tú quieres recordar información de manera posterior, tienes que bajarla a un documento. Además, esto de escribir también es útil, lo voy a mencionar en un tip posterior. Qué bueno que tu profe también te lo dijo, Amelie. Recuperación. Fíjense que la monita del lado izquierdo, esa que dice que lee mucho para sus exámenes y le va mal, esa monita representa a muchos estudiantes en el mundo.
Tal cual, pues, se dedican a lo mejor 3 horas, 4 horas justo antes del examen y leen, y leen, y leen, y leen. O a lo mejor cualquiera de nosotros cuando dice: "Ay, no quiero que se me olvide", por ejemplo, dónde dejé las llaves, ¿no? Las puse en tal lado, las puse en tal lado, las puse en tal lado. Y así, ¿no? Tratas de machacarte la información en la cabeza. Y bueno, pues llega el momento que, ay, las llaves, ay, ¿qué hice con las llaves? Quién sabe, ¿no? Ay, que no se me vaya a olvidar tal, 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 ¿no? Y te lo repites. Y pues resulta que en los exámenes esta estrategia no siempre funciona. ¿A qué creen que se deba que esta estrategia no siempre funciona? Hasta luego, Uzi, cuídate mucho. ¿A qué creen que se deba que esta estrategia de leer antes de un examen no siempre funcione? Quizás muchos profesores nos han recomendado esto, ¿no? Hay que leer, pues si no, ¿cómo? Gracias, Susi. ¿Cuál será el problema de sentarnos a leer y leer y leer? ¿Ustedes qué piensan? Este es casi, casi el tip más importante de esta presentación. Ahora sí que si los convenzo de esto, ya lo demás no importa si lo hacen o no lo hacen nunca en la vida. Mucha información en poco tiempo, satura la mente, okey, sí, todo eso es cierto, pero ¿por qué le llamaría a esa estrategia recuperación? Cuando estoy leyendo, estoy forzando a que se meta la información en mi cabeza, ¿no? Me machaco, quiero memorizar, ta, 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 ta. Pero, ¿qué hacemos en los exámenes? ¿De qué se trata cuando llegas a un examen típico? Ralentizar el conocimiento que aprendemos, todo lo contrario, estar 2 horas. Ah, esa es una muy buena estrategia, la voy a mencionar enseguida. Lo que hacemos en los exámenes es la actividad opuesta. Bueno, Amelie dice analizar porque Amelie es estudiante de ingeniería, entonces ella analiza. Pero imagínense los exámenes en los que nos preguntan conceptos. Nos hacen una pregunta y eso forza a que tú en realidad busques en alguna parte de tu memoria y digas, bueno, de aquí tengo que bajar y luego escribir, ¿no? Oye, pero así no estudié. Yo no estudié bajando la información, estudié queriendo machacármela en la cabeza, ¿no? La información va de libre a mi cabeza, así, ¿no? En esta dirección. Y en el examen va en dirección opuesta. Quiero bajar de la mente al lápiz, de la mente a la computadora, de la mente hacia afuera. O inclusive cuando presentamos, cuando estamos, no sé, explicando un tema en clase para los compañeros, pues es de la mente, ojalá, y de la memoria de largo plazo, verbalizar. Pues esto no es lo que estamos practicando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos que en los exámenes nos vaya mejor? Tenemos que practicar exactamente lo que nos van a evaluar. Y lo que nos van a evaluar es cómo se baja la información de nuestra mente a la boca, a la mano, a donde sea que estemos haciendo el vaciado. Eso significa recuperación, significa practicar que sí sabes el concepto, practicar que sí sabes resolver cierto tipo de problemas, practicar haciendo, practicar, así como los deportistas no se adivinan, no se conceptualizan nada más, ah, sí, es que hay que correr bien rápido para llegar en primera. No, los deportistas corren para que todo su cuerpo se acostumbre a la dinámica. Entonces, ¿qué queremos hacer en los exámenes? El vaciado, el recall, sí, claro. El vaciado de la información, pues, ¿qué tengo que hacer yo para que me vaya bien haciendo vaciado? Practicar vaciando la información. Por eso tengo a un ladito una figura de un monito que está haciendo un diagrama. No es nada más la lectura, hay que practicar, estoy siendo bien repetitiva hoy, hay que practicar vaciando esa información. Hay muchas maneras de practicar esto. Por ejemplo, puedes hacer diagramas, puedes hacer notas, puedes preguntarte a ti mismo, mí mismo, ¿qué significa el concepto tal, no? Y ya te pones tú.
Pues el concepto tal es cuando bla, 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 bla. Ay, no, la verdad es que dije muy pocas palabras. Seguro que no estoy recordando todo lo que es. Entonces vas, lees y vuelves a repetir. Lo repites en voz alta, lo vacías, lo escribes, lo relacionas en un diagrama, de manera que estés practicando la salida de esa información. Te puedes poner viéndote a ti mismo en el espejo mientras te cuentas todos los conceptos que aprendiste, te puedes poner a explicarle a tu perrito, te puedes poner a explicarle a tu mamá, a quien se deje. El chiste es que estés practicando el vaciado de la información. Dice Alexis, hola Alexis. Al momento de repasar y analizar las respuestas e información, lo consideramos repetitivo. El cerebro considera que ya lo tiene y automáticamente lo olvida. Esto pasa en algunos casos cuando estudiamos para un examen y decimos, bueno, es que esto realmente nada más lo quiero retener temporalmente, lo escupo y bye, ¿no? O sea, no lo estudiamos para que nos sirva en la vida, lo estudiamos para un examen. Eso a veces sucede. Mira, Amelie ya dice que ella sí lo hizo una vez. Espero que te haya ido muy bien. Tercera estrategia se llama agrupación. Les estoy presentando el mismo número en 3 modalidades distintas. La primera es cada número de manera independiente, 5, 5, 8, 2, 5, 0, 5, 6, 5, 0. La segunda es todo el numerote, que es algo así como, bueno, está difícil hasta para decir qué es, ¿no? 5,582,505,650. O sea, para cuando acabas de decir el número, ya se te olvidó cuáles fueron las primeras cifras, ¿no? Y el tercero, lo que hice fue agrupar en binas 55, 82, 50, 56, 50. Dependiendo de los elementos que tengamos relacionados, de los elementos de los que nos tengamos que acordar, puede haber distintas formas de agrupación que sean útiles, algunas más útiles que otras. Para algunas personas que quizás tengan mucha práctica en agrupar elementos, a lo mejor les sirve ver este numerote, pero en general hay que buscar qué tamaño de grupo me es más cómodo. Lo que es cierto, lo que está validado científicamente, aunque esa frase no me guste, es que es más fácil recordar muchos elementos si los juntas en grupos que si quieres recordar cada elemento por separado. Y este número no crean que lo saqué así, me lo inventé, es realmente el número de una pizzería. Entonces, pues solo para que vean, la pizzería propone que se agrupen los números de 4 en 4. Ellos esperan que eso sea más memorable. Va a depender en realidad de la persona y hasta de sus costumbres, de cómo se lo empezó a aprender, cuál es el grupo o la agrupación más lógica. También varía si estamos hablando, por ejemplo, de un niño chiquito, pues a un niño chiquito esta agrupación de 4 dígitos en 4 dígitos quizás no le haga sentido, porque un niño chiquito quizás ni siquiera tiene el concepto de los miles, ¿no? Pero las binas es probable que sí lo tenga. Entonces, bueno, va a depender un poquito de la persona, un poquito de qué estás acostumbrado. A mí cuando me preguntan mi número, siempre lo digo de una manera y luego cuando me lo repiten y me reacomodan los grupos, ya no sé si es mi teléfono o no es mi teléfono, seguro que a ustedes también les ha pasado. Y bueno, al menos para mí es más cómodo en binas cuando es la primera vez que veo una serie de elementos, los agrupo de 2 en 2. Para mí, esa es la agrupación más sencilla, yo coincido con Brian, perdón. Eh, dice Amelie que es la única vez que le fue bien en exponer. No creo que haya sido la única vez, pero qué bueno que te fue bien y, pues, espero que sigas utilizando esa estrategia en el futuro. Así que, bueno, pues esta es una estrategia que les quería compartir. Esta ya la había mencionado yo en alguno de mis videos pasados. Esta también, repasar en voz alta. Hicieron un experimento en el cual ponían a algunas personas a leer en silencio, a otras personas las ponían a leer en voz alta, a otras personas las ponían a leer en voz alta, a grabarse y luego escucharse mientras intentaban reproducir lo mismo que estaban escuchándose a sí mismos decir. Y bueno, ¿cuál de todos creen ustedes
que al final de cuentas pudo retener más información y por qué? Estoy haciendo pausa dramática, lo que analizan. También estoy haciendo esto de hacer una pausa, para no saturarlos. Cuando platicas en voz alta para alguien más, eso es súper útil por 2 razones. La segunda razón, que no siempre está disponible, pero si estás hablando con alguien más, hay un elemento de socialización y nosotros como animales sociales que somos, nos cae muy bien hacer eso. También funciona, por ejemplo, cuando dice Aida, cuando le estás explicando a alguien más. Pero en el caso de que estés tú solito, tú solita, y no te quede más que hablarte a ti misma, pues repasa en voz alta. De todas maneras, el hecho de que no solo la información se quede en tu cabeza, sino que el cerebro tiene que mover los músculos y todo lo que se relaciona en tu cuerpo para que hables, ayuda a que lo puedas retener mejor. Y lo mismo sucede si además te tienes que escuchar a ti mismo. Es decir, entre más elementos de tu cerebro involucres con esta información que es importante, tienes más probabilidades de que en efecto la puedas retener, tomando en cuenta, por supuesto, los otros elementos, ¿no? Hay que considerar la fragmentación. Nuestra memoria de corto plazo es limitada y hay que aceptar esta limitante y aprovecharla. Quizás con mucha práctica con el tiempo, estos 10 minutos en ciertos temas los puedas extender, sobre todo si son temas que te interesan, pero si ya sabemos que nuestra memoria de corto plazo es limitada, bueno, pues ponte estas, limitantes temporales, aprovéchalas para que te funcione mejor tu práctica de estudio. Y como quiera que sea, practica en voz alta. Esto de explicarle a otras personas, por ejemplo, dice Brian que le explica a sus hermanos, eso es buenísimo. Cuando tú tienes que explicarlo en tema a alguien, estás haciendo un ejercicio de recuperación muy intenso, porque no nada más es escribirlo, es decirlo de manera que otras personas te expliquen, perdón, te entiendan. Hoy ando muy volteada yo con los términos. Si logras además explicar las cosas en términos que otros individuos te puedan entender, quiere decir que ahora sí ya estás dominando el tema. Bueno, otra estrategia, esta se llama espaciamiento. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha aprendido a tocar algún instrumento? ¿Ha tenido que tocar quizás en un recital, para la familia? Cualquiera de estas cosas que son muy penosas y complicadas, ¿alguno de ustedes lo ha tenido que hacer? Bueno, me voy adelantando, quiero pensar que sí me van a contestar en el chat. ¿Cómo le hacen para aprenderse una melodía nueva? Dice Brian que sí, que una guitarra para un musical. Dice Alexander que sí, Aida dice que no. Bueno, algún día quizás, aunque sea el triangulito este de la iglesia, ¿no? Tin. ¿Cómo le hacemos cuando nos tenemos que aprender una pieza nueva? Dice Amelie que la guitarra, ¿cómo que ya no la intentaste? Ya vienen las vacaciones, ándale. La flauta, eso es un clásico. También aquí en México en la secundaria nos ponen a tocar la flauta de pan. Es una flauta chiquita. Creo que a todos nos tocan. Bueno, a mí sí me tocó. Hasta en las papelerías venden. Bueno, ¿y cómo le hacemos? Dice Sila Katzin que tocar un instrumento es de las gimnasias cerebrales más increíbles. Estoy de acuerdo. ¿Y cómo le hacemos cuando queremos aprendernos una pieza? ¿Nos la aprendemos toda en una sentada de corrido? Bueno, a lo mejor alguno de ustedes sí es
exageradamente hábil con esto de la música, yo no. Yo lo que llegué a aprender a tocar fue un tecladito y sí, claro, practicamos y practicamos y practicamos, pero practicamos por pedacitos. Vamos repitiendo esta sección que me quiero aprender. Okey, ya me aprendí esta. Y luego la otra sección, vamos haciendo combinaciones de estrategias. Vamos agrupando, pero en grupos de tamaño que nos sean cómodos, porque si nos queremos aprender toda la pieza y además lo queremos hacer en una sola sentada, la probabilidad de que nos salga bien es muy baja, sobre todo si imagínense que mañana quieren, presentar en un recital una pieza nueva y quieren hoy en la noche que les salga, bueno, las probabilidades de que le salga bien no son tan altas, a menos que sean, pues, exageradamente virtuosos y ya tengan mucha experiencia en el instrumento, bueno, a lo mejor ahí sí, pero repetimos estrofas de notas y luego las vamos uniendo unas con otras. Practicamos fragmentos, pero lo más importante, a lo que me refiero con la técnica de espaciamiento, no lo hacemos en un solo día. Ay, se me movió esto. No lo hacemos en un solo día, porque no se ve mi animación. Ah, quedó escondida ahí. Bueno, se los voy a contar. Lo que hacemos es que en distintos días distribuimos la práctica. Esto se ha probado también a partir de experimentos y básicamente se probaron 2 escenarios distintos. Uno que podríamos interpretar como los famosos cursos intensivos. Le machacamos toda la información a la gente en 1 o 2 días y luego pasando el mes les preguntamos: "¿Te acuerdas de algo?". Pues así como que vagamente. Y en cambio, le presentamos la información. Bueno, hablo en plural, pero yo no lo hice, pues. Se le presenta la información a otro grupo de personas, pero espaciando las prácticas a través de muchos días. Y al cabo de un mes de no practicar, les preguntamos, a ver, ¿de qué te acuerdas? ¿Cuál de los 2 grupos creen ustedes? Bueno, básicamente ya se los dije, pero ¿cuál de los 2 grupos será el que logró agarrar más información en su memoria de largo plazo? Dice Amelie que también funciona cuando estamos hablando de coreografías. Ahí sí no sé, porque eso de la bailada no se me da, pero alguna vez bailé cosas, en los bailables estos del Día de la Madre en la primaria. Y bueno, sí, nos lo daban también por pedacitos, por fragmentitos. Estoy haciendo pausa dramática otra vez. A ver qué me dicen en el chat. Otra vez música de elevador. Bueno, pues sí, lo que se encontró es que la gente podía recordar más información si esta práctica había sido espaciada en muchos días y no cuando queríamos llenar toda la información de nuestro cerebro en un solo día. Entonces, ¿qué sucede? Muchos, por no decir que todos nosotros como estudiantes, hemos hecho esto de, ay, es que mañana tengo examen, entonces hoy en la noche voy a estudiar todo lo que no estudié, voy a aprenderme todo lo que no me he aprendido. Y en muchos casos sí funciona, por supuesto. Me retaco toda la información en la memoria de corto plazo y llego el día siguiente tempranito a escupir tal cual lo que estuve practicando, leyendo, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el largo plazo? Pues, ¿cuánto tiempo me voy a acordar de esa información? Quizás no demasiado. En cambio, si las prácticas son espaciadas en el tiempo, se me va a quedar grabado por más tiempo, vaya la redundancia. Siguiente, ya casi acabo. Escribir a mano. También aquí ha habido experimentos en los cuales se ponen 2 grupos de personas, a una se le deja transcribir en un teclado, a la otra se le pide que haga apuntes, pero a mano. Lo que sucede es que, en realidad, las personas que hacen sus notas a mano tienen mayor retención. Aquí también hay distintas hipótesis. Eh
La más fuerte, lo que sugiere es que, como no podemos escribir tan rápido a mano como en el teclado, lo que sucede al escribir en teclado es que prácticamente vas vaciando lo que escuchas, ¿no? Tac, 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 tac. Sí, 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 sí. Mientras que cuando estás haciendo los apuntes a mano, como no puedes escribir todo, absolutamente todo lo que te dicen, pues entonces tienes que sintetizar. Y ese proceso de síntesis está obligando a que la información sí pase un proceso en tu cerebro. Y eso es lo que hace que al final de cuentas, al escribir a mano, sí te quede mejor la información. También hay un tema de cuál parte del cerebro está trabajando específicamente para hacer esto. Pero lo más importante es el hecho de la síntesis. Cuando hacemos la famosa clase magistral, que es cuando tenemos un profesor que, pues básicamente se para delante de nosotros y bla, 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 bla. Y nosotros ahí como que escuchamos. Hay gente que describe este acto, este tipo de clases, como la manera más sencilla de pasar la información de los apuntes del profesor a los apuntes de los estudiantes sin que pase por la mente de ninguno de los involucrados. Y lo que tiene que suceder es que si haya un proceso de análisis, de síntesis, de resumen. Entonces, por eso es que escribir a mano es mejor. Y claro, te la ves dura en el tiempo, Amelie, sobre todo si tu profesor no hace la práctica de fragmentación. Entonces, pues, estaría bien padre que tus profes vieran esta plática, ¿verdad? Pero sí, sí es complicado, por supuesto. Y la última estrategia que les quiero comentar, pues, es producir. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, está completamente relacionado con la primera estrategia, que es recuperar. Cuando tú produces, cuando haces, por ejemplo, un video, te estás obligando a decir las cosas y además sin errores a la primera, y estás explicándole a otras personas. No quiere decir que hay que volvernos tiktokers, no, no es a fuerzas, pero cuando produces, cuando explicas, cuando reproduces la información, estás favoreciendo que la información pase a la memoria de largo plazo. Que lo viera la SEP, pues sí, sería muy bueno. Ah, estás aprendiendo a escribir con la mano izquierda, qué difícil. Yo de por sí con la derecha no tengo bonita letra, pero pues bueno, eso la verdad es que también es muy buena, le llaman gimnasia cerebral, ¿no? Los mapas mentales sirven porque pasan por un proceso de análisis y de relación de conceptos. El aprendizaje en realidad hay quienes lo definen como asociar ideas nuevas a ideas que ya existen en tu mente. Entonces, cuando haces un mapa mental, idealmente estás anclando también nueva información con información que ya tienes. Entonces, pues al final de cuentas todo suma. Y ahondando en esto de producir, no me equivoqué, realmente es intencional que esté de cabeza esa imagen. Yo recuerdo que tuve un colega profesor cuando di clases en Prepa Jalisco. Ya dije el nombre, pero bueno, di clases. Este profesor ponía a algunos de sus estudiantes a construir puentes. Su clase era de matemáticas, no de puentes. Pero el asunto con los puentes es que ellos hacían estas estructuras cuando estaban hablando de las cuadráticas. Entonces, el chiste es que los estudiantes tenían que construir puentes y para que el profesor les diera los puntos, el profesor se paraba encima del puente. Si el puente aguantaba, tenían los puntos, y si el puente se destruía, pues quiere decir que no habían hecho esta curva matemática de manera correcta. Entonces, pues quizás se puede considerar esta una estrategia un poco dura de parte del profesor, pero al final de cuentas, cuando produces algo y si ves el efecto directo, tiene un efecto también, no nada más emocional, sino cognitivo. Esta imagen que les estoy mostrando es de un arquitecto muy famoso. ¿Alguien lo ubica? Em, en algún momento, dice Amelia, ella hizo videos mientras programaba para enseñar a sus amigas. Por supuesto, producir y hacer las cosas en vivo para un video es una práctica súper intensa mentalmente. Entonces, sí creo que te haya funcionado, Amelia. ¿Alguien ubica esta construcción que tengo en la pantalla?
No, sí, sí había un profe que hacía eso, Yasmín. Eh, es un arquitecto muy famoso, se llama Gaudí, bueno, ese era su apellido. Gaudí fue de estos arquitectos que hacían las cosas con muchas curvas. Tiene un montón de construcciones en Barcelona, España. Es, pues, yo creo que es de las personas así icónicas en la arquitectura. En fin, las curvas que él usaba más les llaman catenarias. Catenaria viene de la palabra cadena en latín. Entonces, muchas de las cosas que él construía en realidad son como el modelo del lado izquierdo, el que está encima de mí. Tomaba una cadena, la colgaba y esa forma que hacía la cadena, esa la reproducía físicamente porque ese equilibrio de fuerzas de la cadena reproducía también una curva que iba a poder distribuir de manera homogénea las fuerzas en una cúpula. Esto cuando se hizo, pues la verdad es que fue una ruptura de paradigma. En la Edad Media, todas las construcciones antiguas, si tienen oportunidad de ver templos europeos, son templos grandototes y todos tienen estas curvas parabólicas. La curva parabólica era la favorita, inclusive del profesor este que les digo. Y lo que hace Gaudí rompe la estructura parabólica porque la estructura parabólica es muy gordita. Estas catenarias que son más delgadas son otra forma de distribuir el peso. Y bueno, tiene muchas ventajas el haber hecho este nuevo tipo de curva. Si ustedes ven algunas de las construcciones arquitectónicas, insisto, de la Edad Media, hay muchas naves que necesitan, es como si fueran sostenidas por otro medio arco que, pues, varios metros sobresale de la estructura. Esto es para compensar el peso de algunas de las naves internas más grandes. Y en cambio, esta estructura de la catenaria no necesita estos refuerzos laterales tan grandes. En fin, el punto es que cuando produces algo, puedes siempre rescatar algo en la técnica de producción que puedes asociar con el concepto que quieras aprender. Ojo, no significa que producir cualquier cosa nos va a servir para unir estos conceptos mentalmente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la primaria, que era clásico que nos pidieran maquetas de la cultura X y Y, ¿no? Cultura olmeca, cultura mexica, cultura no sé qué. Al final de cuentas, pues sí, había que estudiar un poco de la cultura para hacer la maqueta, pero yo lo que sentía que aprendía más era cómo trabajar con los materiales, y ese no era mi objetivo. Yo lo que quería en realidad era aprender sobre realmente estas culturas. Entonces, hay que tener cuidado qué es lo que te pones a producir y si realmente esto que estás produciendo te va a orientar hacia el manejo del concepto que te interesa. Por eso utilicé como ejemplo estas curvas de Gaudí, por eso estoy hablando de estas curvas parabólicas de las maquetas, porque en muchos casos, pues, no es que queramos ser arquitectos y hacer maquetitas, ¿no? Queremos otra cosa. Entonces, mucho ojo con esto. A mí también se me rompían las maquetas. Entre las maquetas y los dibujos, yo no daba una. Pero bueno, este es el último tip que les quería compartir. Y bueno, algunas referencias, ya saben, y, pues, no sé, ¿qué me quieren compartir ustedes respecto a sus, eh, leyendas, suertes, tristezas mientras estudiaban para sus exámenes? Yo quisiera que sí les quedaran, identificadas estos tips, estas estrategias, que sí las utilicen, que las prueben al menos, porque, pues, alguien más ya lo probó y encontró que eran útiles. Entonces, lo peor que puede pasar es que no nos encanten y bueno, pues, a la que sigue, ¿no? Si no te gusta una, prueba otra. Pero si cambiamos la estructura en la que estamos acostumbrados a estudiar, pues, puede ser muy útil. Bueno, Vero, quizás es un poco tarde para que hagas la de espaciamiento, pero sí puedes hacer la de recuperación. Hay gente que utiliza las famosas flashcards, que esto es, haces la pregunta y a la vuelta pones la respuesta.
y luego practican, ¿no? Pregúntame y tal, ¿no? Hay una trampa ahí. A veces la gente luego se va a leer la respuesta y entonces caemos en lo mismo, ¿no? Estás leyendo en lugar de produciendo o recuperando. Entonces, bueno, pues ojo con ello. Y pues sí, practiquen para sus clases. Tengo una pequeña práctica desde el inicio de la charla y en la descripción mencioné que íbamos a hacer una especie de quiz. Para los que todavía estén por aquí, déjenme cambio de página. El enlace está en la descripción. Dice que hay que entrar a menti.com y viene un código. Déjenles comparto la pantalla. Déjenle atino a la parte donde se comparte la pantalla. Vamos a ver qué tal funciona. Nunca he usado esta. Otras veces he usado Kahoot. Las flashcards son buenas, pero hay que tener cuidado cómo las usamos. Ánimo, Vero, vas a ver que todo se puede. Hay también un tema con el hecho de desvelarnos. Todos los estudiantes, bueno, quizás casi todos, para no generalizar, hemos hecho esto de desvelarnos estudiando y luego llegamos el día siguiente básicamente a vaciar la información. Si en realidad te preparas con tiempo para poder dormir tus horas, eso ayuda también a que la información pase a la memoria de largo plazo. Dormir las horas que tenemos que dormir. Hay gente que duerme 8, hay gente que duerme 9, hay gente que duerme 7. Pero si tú tienes tus ciclos completos de sueño, eso ayuda mucho al tema de la memoria. ¿Ya se metieron? El código está aquí arriba. 80808560. Ah, hay un link. Acabo de ver que hay un link. Ay, esas cosas son trágicas, Amelie. Suele suceder. Ya entró una persona, 2 personas. Si no va a ser duelo de titanes nada más. Nuestra alimentación se relaciona con nuestro cerebro, sí. Por ejemplo, necesitamos carbohidratos. Los carbohidratos ayudan a los procesos mentales. Nuestro cerebro consume mucha de la energía que consumimos, muchas calorías. Ya somos 3. Es importante comer bien. Inclusive el tema del desarrollo del sistema nervioso está relacionado con nuestra alimentación desde niños, ¿no? Entonces, por eso es bien preocupante el tema de la desnutrición infantil. Si la gente, pues desde pequeños no tiene los nutrientes suficientes, va a ser más difícil que pueda desarrollarse a su máximo potencial. Ya somos 5. ¿Será que solo seremos 5? No sé si se pueden unir después. Eh, yo creo que ya le vamos a dar. Vamos a ver. Espero que sí estén ubicando las opciones. Chan, chan, chan. Exactamente, el cerebro consume 25% de toda la energía que consumimos, de lo que ingerimos. 1-0. Vamos a ver cuántas personas contestaron bien. Ah, todo el mundo contestó muy bien. Sí se les quedó grabado. Felicidades. Felicítense a ustedes también. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué estrategia es más efectiva para pasar la información
A la memoria de largo plazo. 2, 1. Todo el mundo está contestando bien, sí pusieron atención, sí se les quedó. Todo el mundo está empatado. Todos van oh, no, me equivoqué. Casi todos van empatados. Bueno, solo son 5 preguntas. A ver. Caray, ¿qué pasó con la pregunta 3? Algo hice mal, seguramente. Les puse las preguntas muy facilitas. ¿Qué dicen? Todas las respuestas bien. Creo que lo que pasa es que Alonso no llegó a la primera pregunta. Entonces, por eso va unos cuantos puntos atrás. Pero tú puedes, Alonso. Pregunta 4, ya casi acabamos. Esto que estamos haciendo con este pequeño quiz se llama también recuperación. Todo el mundo está contestando bien. Eso. Vamos a tener un enorme empate porque todo el mundo está contestando bien. Ah, caray, esa imagen no tiene nada que ver ahí. Todos están bien. Esta quizás era como pregunta de truco, pero pues sí. Bueno, al final de cuentas, todo el mundo contestó todas las preguntas que alcanzó a ver de manera correcta. Así que, pues, espero que sí les sea útil esta información. Ojalá y la puedan probar, aprovechar. Snoopy, Amelie, Vero, Liz, Tina, Jason y Alonso. Muy bien. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero, insisto, que esta información les sea de utilidad. Y bueno, pues ya no es que sea noche, pero ya pasó casi una hora, así que vámonos riendo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y cuídense mucho. Que estén muy bien.